Buenas noches, apreciada familia. Qué privilegio en este momento dar apertura a una nueva entrega del programa La Tertulia. Y agradecemos a cada uno de nuestros amigos que siempre han estado pendientes y alerta en cada una de las transmisiones que hemos llevado a cabo. Hoy tenemos un gran privilegio y es saber que contamos con la presencia y participación del pastor Orlando Rosales. Puedo decir que el pastor Orlando Rosales es mi gran amigo. Lo conocí trabajando como presidente de la misión venezolana con sede en Maturín, allá en el oriente. Sé que es un pastor que ha dado por, o dio por el desarrollo de la obra adventista en Venezuela. Hoy está en otras fronteras, pero sigue en su corazón, sigue teniendo su pasión por el ministerio aquí en Venezuela. Tiene gratos recuerdos y eso es lo que nosotros queremos que él nos cuente en esta noche. Mis queridos amigos que están conectados, recuerden que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, de hacer sus comentarios y en su debido momento entonces tendremos la oportunidad de compartirlo con el pastor Orlando Rosales. Pastor Orlando, bienvenido a la tertulia. Gracias, Daniel. Es un verdadero placer poder estar contigo y con los que están conectados por Facebook y cualquier otro medio. De verdad, un placer poder estar otra vez de esta manera en Venezuela, contigo y con nuestros hermanos queridos y colegas queridos. Sí, señor, sí, usted todavía tiene su corazón en Venezuela. Aquí lo Definitivo, extrañan. Hay muchos hermanos definitivo. Y yo que extraño. le recuerdan. Y yo extraño mucho, por supuesto. Es nuestra patria. Salir de Venezuela no fue fácil y después pronto en el transcurso te dejaré saber algunos detalles de cómo fue esto. En Guanare lo recuerdan bastante. Sí. Después de mi bautismo en Barinas, Guanare fue mi iglesia, porque de hecho en Barinas conocí en un pueblito la iglesia, fue unos colportores, así que no tuve contacto con la iglesia excepto el bautismo en Barinas y después me vine a Guanare, así que Guanare es mi iglesia madre. ¿Sí? Hay un hermano que se llama Rafael Betancourt, él está ahorita en Lima. Él Oh, apenas se sí, enteró de sí. la transmisión, me dijo, mira, salúdame al pastor, que quiero estar voy a tratar de estar en vivo. Bueno, esperamos que en su momento se conecte y participe de la Gran tertulia de amigo, hoy. gran amigo. Sí, Estudiamos juntos, así que fue muy sí, especial. sí. Pastor, ¿cómo le ha tratado o cómo ha sido el trabajo de ustedes actualmente allá en su territorio con la situación de la pandemia? Pues mira, creo que así como ha sido afectado Venezuela y el mundo, pues Estados Unidos no ha sido la excepción. Hemos tenido que usar estos medios, el Zoom, el YouTube, que decir Facebook y de verdad muchos medios para poder estar en contacto con nuestros hermanos. Así tenemos los cultos en línea. Ya gracias a Dios, varias de nuestras iglesias se están reuniendo en forma personal, ya están yendo al templo con los protocolos que se aconsejan y ya creo que estamos entrando en una normalidad, entre comillas, usando pues el tapaboca y todo lo demás. Ha sido difícil, hay muchos hermanos que en estas circunstancias pues les ha chocado mucho el no poder ir al templo, pero hemos tenido la bendición de que se han estado conectando y hemos tenido la oportunidad pues de alabar y servir al Señor y participar juntos a través de estos medios. Creo que de esto aprendemos una lección, Daniel. Nunca habíamos entrado a estos medios como de pronto debimos haberlo hecho en el pasado. La circunstancia como que nos ha hecho ver la importancia de estos medios.
Así que ahora tenemos cultos, ahora tendremos cultos en los templos, pero también se estarán lanzando al aire para que el mensaje llegue a tantos lugares como sea posible. Así es, así es. Esa es la proyección, pastor. Así que Eh, eh, no hay mal que por bien no venga. sí, esta situación ha despertado muchas iniciativas Sí, que antes no se tomaban en cuenta y a través de estos medios se puede llegar a muchos lugares y hogares que en circunstancias distintas tal vez no se hubiese hecho o no se hubiese así podido. es, así es. Pastor, queremos conocerle. Principalmente la tertulia tiene como objetivo conocer la vida o una semblanza de nuestro invitado. Nos gustaría saber de dónde usted es oriundo. Esa es una historia. Nací en Caracas, ¿sabes? Nací en Caracas porque en Caracas fue donde se conocieron mis padres. Mis padres, mi papá es de el Táchira, él nació en Colón, Coloncito, y mi mami de Portuguesa. Así que ellos vinieron a Caracas siendo unos jóvenes. Allí se conocieron y producto de esa relación nací. Tengo dos hermanas, nacimos los tres allí en Caracas. Y a eso tenía yo como 8 años y medio, alrededor de 8 años y medio. Nos mudamos, nos movimos a Guanare por asuntos de trabajo de mi papá. En todo ese tiempo no conocíamos la iglesia. Mis padres no eran de la iglesia adventista, muy católicos, sí. Allí fueron mis primeros pasos en el conocimiento de Dios, de la Biblia y en fin. ¿A qué se dedicaba su papá? ¿De qué trabajaba? Mi papá trabajó en varias cosas, pero la que más duró un tiempo trabajando fue en Cadafe, en asuntos de electricidad, por más Eh, de 17 años hasta que se jubiló. ok. ¿Y qué recuerdo tiene usted de su convivencia con sus padres, pastor? ¿Qué aprendió de ellos? ¿Qué le enseñaron en cuanto a la formación como persona? Mucho, mucho, sin duda alguna. Mis padres son muy especiales, muy cariñosos, muy amigables, muy respetuosos. Creo que esas fueron cosas que nos transmitieron. Muy religiosos. Desde que yo tengo razón, siempre estábamos conectados con la iglesia. Eh, Íbamos a las misas, porque recuerdo que era católico, así que íbamos a las misas, a las celebraciones. Siempre donde vivíamos el sacerdote tenía cercanía con nosotros y nosotros con ellos. Eh, Hice mi primera comunión, participaba en todo y prácticamente era como un monaguillo ahí ayudando y estando allí a la mano derecha del sacerdote. No lo hacía más porque no teníamos suficiente tiempo, la responsabilidad de los estudios y demás. Pero esas fueron cosas que me sembraron mis padres desde muy niño. Respetuoso, a amar la gente, no hacer diferencias de nacionalidades ni nada, ni de color, ni raza. O sea, fue siempre abiertos a todos. Y eso pues lo agradezco en gran medida. Cuando usted estaba en su etapa de adolescente, ¿qué recuerdo tiene de su momento de estudiante como el Colegio Andrés Bello? Bueno, mira, yo recuerdo el colegio porque inclusive estuve entre los primeros estudiantes. Eso se abrió con el primero y segundo año. Y yo llegué a ser mi segundo año, ¿ok? Entonces, estuve entre los pioneros del Andrés Bello en la parte de bachillerato. Y bien, allí estudié mi segundo año con nuestros profesores adventistas. Era mi primer colegio adventista, siempre había estudiado afuera.
Así que para mí fue un tiempo de paz, de mucha interacción, de comprensión, de crecimiento espiritual, de relacionarnos muy de cerca con los profesores. Así que tuvimos profesores maravillosos. Recuerdo la directora que inició este proyecto, la hermana Aide de Soto, una baluarte de la iglesia allí en Guanare. Y fue una experiencia de verdad muy linda. Estuve estudiando el segundo año y después el tercer año. Como el colegio llegó hasta tercer año, en esos días no pudieron seguir avanzando para el cuarto y quinto. Allí me tocó pues salir al Liceo Hunda. Ahí fue donde terminé mi bachillerato. Pero esos 2 años en el colegio Andrés Bello fue un paraíso, una bendición. Teníamos limitantes, sin duda. Había escasez en muchas cosas, pero había mucho amor, mucha pasión. Así que fue una experiencia inolvidable. ¿Cuánto agradece usted a la educación adventista que recibió? En gran medida todo, porque aunque en verdad mis primeros años no fueron en educación, no tuve educación adventista, porque primero no estaba en la iglesia. Cuando llegué a la iglesia estábamos viviendo en Barinas y allí estudié el quinto, el sexto grado, el séptimo grado, el primer año, sería el primer año, fue que vinimos de nuevo a Guanare, ya recién bautizaditos, y fue donde empecé mi segundo año de bachillerato y el tercer año. Así que esos 2 años de convivencia en el ambiente adventista para mí me marcaron sin duda alguna. Fue una experiencia linda, el respeto de los profesores, el poner a Dios en primer lugar en cada clase, estudiar la Biblia en la escuela, eso nunca lo había hecho, así que para mí fue maravilloso. Y para mis hermanas también, ellas estudiaron allí en el colegio de la misma manera hasta el tercer año. Lamenté mucho que no se pudo seguir porque me hubiese encantado graduarme allí hasta el quinto año. ¿Qué aspiraciones tenía usted cuando joven? ¿Había una profesión específica que deseaba Oh, estudiar sí, aparte de sí. ser pastor? No, sin duda, sin duda. Toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, yo iba a ser médico cirujano. Ese era mi plan. Desde que yo recuerdo, mi, mi, el ir a un hospital, por ejemplo, claro, no enfermo, ¿no? Pero al ir a un hospital que íbamos siempre a visitar, porque a mi mamá le gustaba hacerlo, familiares, amigos, en fin. Y para mí ir a un hospital era sentirme contento viendo las batas blancas, viendo cómo se ayudaba a la gente. Para mí era, aunque el olor un poquito extraño, para mí era un lugar que me inspiraba, de verdad. Recuerdo que desde niño, inclusive, yo andaba con una jeringa porque me gustaba poner inyecciones. Tenían que cuidarse de mí. Entonces, esa pasión y todo, desde que recuerdo mis años en la escuela primaria, secundaria, todo el tiempo mi meta era estudiar medicina. Tú te Pero, preguntas, ¿y qué pasó? ¿basado en qué? ¿Qué le motivó tener ese deseo de ser médico? Me gustaba servir a la gente, o sea, me gustaba el poder ayudarles a sanar, a recuperarse. Eso era una de mis motivaciones grandes. Veía cómo un médico atendía y cómo ayudaba a la gente. Uf, me fascinaba, realmente me encantaba. A medida que fui creciendo, pues la idea de ser cirujano, eso pues me llamaba mucho la atención, el operar a la gente, traerles cosas que le estaban haciendo mal, el sanarles, era para mí algo muy, muy, muy lindo. Ah, ¿y cómo llega el Evangelio a la familia del pastor Rosales? A Mira, sus padres, a vivimos, ustedes. sí, ¿Quién se bautizó como, primero?
Como te digo, vivimos en Caracas hasta casi 8 y medio, 9 años de edad. Nos vinimos a Guanare. En Guanare vivimos 3 años en esa primera fase en Guanare. Todavía no estábamos en la iglesia. De allí nos mudamos a Santa Rosa de Barinas. Ok, mi padre fue trasladado allá y estando en Santa Rosa de Barinas, como a los 2 años de estar allí, vino un colportor. Tocó allí a la puerta de casa, tuvo un encuentro con mi papá y allí estábamos. Y se dieron las cosas de manera muy interesante porque en esos días, ya hacía más de un mes, mi papá había recibido una Biblia de regalo. Así que con esa Biblia de regalo nos íbamos detrás del patio, al patio de la casa, donde había un árbol de mango grande, y allí nos sentábamos los tres, mis dos hermanas y yo como hijos, mi papá, mi mamá, y mi papá comenzaba a leernos la Biblia. Y para nosotros era una emoción estar allí y compartir, y leía la Biblia, íbamos leyendo hasta que llegamos a Éxodo. Y cuando vimos los mandamientos, y yo le digo, papá, pero los mandamientos que yo me sé son distintos. Recién habíamos hecho la primera comunión, así que sabía eso al revés y al derecho, y entonces quedamos muy inquietos. ¿Por qué la diferencia? Si está en la Biblia, debería ser igual en el catecismo. Esa fue nuestra primera reacción ante la diferencia cuando leíamos. Eso llevó a mi papá a hablar con el sacerdote le dio una explicación, que sí, bueno, que en la antigua se guardaba el sábado, pero ahora es el domingo, el día de resurrección. Estamos en esa situación cuando llega un colportor. Y se dio la conversación porque el colportor le pidió a mi papá un anticipo por un libro que mi papá iba a encargar, que tenía que ver con salud, de hecho. Y mi papá le dice, no, tú me lo traes y yo te lo pago. No confío mucho en eso, de darte una parte, le dice mi papá al hombre. Y él le dice, bueno, él entiendo, señor, pero yo soy adventista y una de las cosas que aprendemos es a guardar los mandamientos. Y el mandamiento dice, no robarás. Con eso mi papá quedó prendado y comenzamos a hacer la pregunta y a los 2 meses, Daniel, 2 meses, él vino a estudiar con nosotros todas las semanas y a los 2 meses toda la familia nos estábamos bautizando. Nos bautizamos en Barinas, en la iglesia central de Barinas, y nos bautizó el pastor Héctor Sánchez, que era el pastor de esa iglesia para ese entonces. Eso fue rápido. Y después de nuestro bautismo, a los poquitos meses nos volvimos a Guanare y allí fue donde entramos en contacto con la iglesia, mi iglesia, la iglesia de Guanare, Guanare Central. Desde que usted se bautizó hasta que entra al seminario de teología, ¿cuánto tiempo duró? Mira, me bauticé a los 13 años y al seminario fui a los 18. Así que fueron 5 años. ¿Cómo surgió ese deseo de querer ser pastor? Eso es otra historia. Me gustaba participar. Llegué a la iglesia de una vez a estudiar en la escuela que se abrió. Ya tenía la opción de estudiar mi segundo año. Entré a los clubes, el Club de Conquistadores con una pasión en esos días. Allí estaba Pablo Carreño y Egilda de Carreño, quien eran los directores de los clubes de conquistadores y ella de guías mayores. Así que nos envolvimos en esa vida de clubes que para todos, para mis hermanas, para mí fue una bendición maravillosa. Y a poquitos días de haber llegado, a los pocos meses, había una campaña de conquistadores y a mí me pusieron a predicar. Nunca lo había hecho. Pero tú sabes, en esa emoción de los clubes y conquistadores y demás, me pusieron a predicar y me pusieron a predicar un sábado. No olvido esa experiencia en Morrones.
Fue mi primera experiencia de predicar un sábado. Tenía todo preparado, duraba como media hora, pero cuando prediqué no creo que llegué a los 15 minutos. Y me gustaba participar, era diácono, era conquistador, al ratito ya era consejero también de una unidad de club, y allí con William, Roberto y los hijos Daniel Pereira y Antonio Pereira, todos esos muchachos en esa época. Así que para mí pues fue una vivencia que marcó mi vida, sin duda alguna, pero seguía pensando en medicina, ¿ok? El asunto de teología llegó cuando yo estaba estudiando, terminando mi cuarto año de bachillerato. Allí fue donde yo sentí la primera impresión. Estábamos en una campaña evangelística y vi cómo se fueron dando las cosas y me encantó, me encantó. Y sentí como esa impresión divina, pero no tenía las condiciones para irme a estudiar, honestamente. Eso era lo que yo pensaba. Y yo seguía en mi plan de estudiar medicina. Así que no hice nada, Daniel, no hice nada. Yo a nadie le comenté eso. ¿Ok? Yo seguía, me preguntaban qué vas a estudiar, medicina. ¿Y qué quieres especializarte? Quiero ser cirujano. En esos días mis hermanas salieron de la escuela de tercer año y yo les aconsejé que fueran a estudiar enfermería, ¿sabe? El ciclo medio de enfermería, porque para mí mis planes eran, bueno, mis dos hermanas enfermeras y yo médico, bueno, montamos una clínica y servimos a la gente. Ese era mi sueño, ¿ok? Hasta ese momento. Pero un día, ya estando en quinto año, ya yo había llenado, había hecho el examen que tú sabes se presenta para ya poder aplicar a las universidades. Hice mi examen y puse allí mis selecciones y puse medicina y quería estudiarla en Mérida y esa era mi primera opción. Y bueno, después de eso, un día me llega el pastor Pereira, Antonio Pereira, llega a mi casa y me dice algo que me dejó frío. Yo estaba orando, porque te digo que ya había estado sintiendo la impresión de estudiar teología, de prepararme como pastor, pero no tenía en mente ningún plan. Lo único que yo tenía en mente era estudiar medicina, que era lo que siempre había querido. Y me llega un día el pastor y me dice, mira, Orlando, déjame decirte algo. Tú sabes que yo soy miembro de la junta de la asociación. Y resulta que cuando llegué a la asociación, habían 5 solicitudes de jóvenes que deseaban ir a estudiar su primer año de teología. Yo no había hablado contigo, me dice, pero algo me dijo que tenía que proponer tu nombre. Y propuse tu nombre, ¿ok? No sé cómo, porque yo no se había llenado solicitud ni nada. Y él propuso mi nombre y lo añadieron a la lista, así que fueron 6. ¿Ok? Y de los 6, dieron 2 becas para ir a estudiar. Se la dieron a uno de los 5 y a mí. Y él me llega, sí, y él me llega con eso y yo había estado orando, pero no había hecho nada, honestamente, decir, mira, hablé con el pastor, hablé con aquel, no, nada, eso era entre mi Dios y yo. Y llega eso. Así que no me quedó duda alguna, Daniel, no me quedó duda alguna, que eso estaba dirigido por Dios. Y me fui a la universidad a hacer mi primer año de teología. Terminé en julio, ya en septiembre estaba en Nirgua, y estando en Nirgua, pocos días de estar en Nirgua, me llega una carta donde dice que fui aceptado para estudiar medicina en Mérida, donde siempre había sido mi sueño.
Yo recibo eso porque mi familia me lo llevó y te confieso, este, no sentí nada. O sea, yo estaba contento en lo que estaba haciendo, así que no me dio para nada, nada, nada decir, oye, voy a estudiar medicina. No, hasta incluso dije, bueno, después que termine para pastor, de pronto estudio medicina. Esa fue mi reacción y creo, estoy convencido. Dios me dio señales una y otra que no me quedaron dudas de que Dios había decidido eso para mí. ¿Cómo fueron esos primeros días en seminario, pastor? Su convivencia como estudiante. ¿Qué recuerdos Oh, tiene de esos días? fueron especiales. Creo que una de las cosas que más me costó fue acostumbrarme al programa del colegio, a levantarnos a las 5 de la mañana, a bañarnos con agua fría porque no había calentador, a estar en un horario todo el día estudiando, trabajando y haciendo tantas cosas que sí, desde un comienzo pues fue un desafío adaptarme a toda esa nueva vida, pero poco a poco nos fuimos adaptando, fuimos aprendiendo, fuimos conviviendo y estudiando emocionados. Así que ese año allí en Nirwa, porque estudié solo el primer año en Nirwa, en un proyecto especial que se había hecho, había iniciado el año anterior, así que yo era el segundo, yo estaba formando parte de la segunda corte de allí de Nirwa. Y, y bueno, fue un año muy especial. Hubo cosas bonitas, conocí amigos que todavía conservo, como a Carlos Chupni, que estudiamos juntos y empezamos allí, Martín Mesa, el pastor Marcos Salas y otros tantos que hemos mantenido la amistad al transcurso del tiempo. Sí recuerdo una vez que me pasó algo. Eh, una de las tremenduras que a veces suceden en los colegios, tú sabes. Nos paramos y estaba con un compañero que estudiábamos teología y resulta que cuando vemos el reloj y la salida, nos cerraron la puerta para ir a desayunar antes de tiempo, 1 o 2 minutitos antes, de acuerdo al horario. Y se nos ocurre la brillante idea. Nos fuimos atrás al patio. Esto no se lo aconsejo a nadie, eso fue una locura que hicimos, mi compañero y yo, estamos incómodos porque nos habían cerrado 1 o 2 minutos antes, y yo, pero ¿cómo así? Entonces nos montamos por allá atrás, saltamos la cerca y nos fuimos al comedor para, para tener la mala suerte de que el preceptor nos pilló y nos agarró y nos puso unas amonestaciones, que después la quitó. Pero fue para mí vergonzoso, como así, estudiando teología y haciendo esa travesura. Pero entre otras cosas recuerdo eso y muchas otras cosas más que fueron muy, muy bendecidas, muy especiales. Tuve la experiencia, Daniel, de tener mi primera campaña evangelística, estando allí en mi primer año de teología. Sí, la hicimos allí ¿Dónde la tuvo? el pueblo. En el pueblo, allí cerquita, Las Lagunas, en una casa, y entonces todo el equipo hacía uno visita, el otro daba estudios bíblicos y todo lo demás, y a mí me pidió el profesor, que era el pastor Flores, era mi profesor fue uno de mis profesores de teología, y entonces me pidió tener la campaña, así que yo tuve esa fue una experiencia maravillosa, marcó mi vida, porque de verdad el evangelismo ha sido y sigue siendo una de mis pasiones, hacer evangelismo. Qué bueno. Pastor, por aquí hay unos comentarios que han hecho. Uno es Fernando Betancur Manzanilla. Dice, saludos cordiales a mi querido hermano y amigo Orlando Rosales. Sí, Él me señor. Gracias. comentó ante la transmisión que usted le decían en el tiempo de bachillerato, Orland Ross. Orland Ross. Sí, ya era el gringo. La hermana Naira Herrera está conectada desde la iglesia de la comunidad. Ah,
Joan Cabrales, saludos líderes, poderosa entrevista, él está en Panamá, también Joel Cabrales, Amén, saludos. están desde Panamá conectados. El pastor Jason Hernández, saludos desde Valera, Estado Trujillo. Mira, qué bueno. Aquí está también otro comentario. Oh, mi mamá está que llora con esta entrevista. Muchas bendiciones, Pastor Orlando, gran amigo de nuestra familia. Esto lo escribe Jorgelis Astudillo, desde Guanare, Oh, Pastor. Están saludos, viendo, saludos a Jorgeli. están participando Qué bueno saber, de esta qué bueno saber entrevista. de mis Sí, señor. amigos, ¿sabe? Hay Mucho tiempo. una buena asistencia y hermanos que todavía les recuerdo de Guay, y por eso estaban preparados y listos para la conexión. Pastor, usted se gradúa como licenciado en teología en la segunda promoción, bien lo está comentando. Cuéntenos un poquito sobre el inicio de su ministerio. ¿Dónde comenzó su ministerio? Bueno, al terminar mi primer año en Nirgua, nos fuimos a Medellín. Allí estudié el segundo, tercero y cuarto hasta graduarme. Antes de graduarme, de hecho, te cuento, Daniel, yo estuve en el grupo con con 4 compañeros más que fuimos deportados. Bueno, digo fuimos deportados porque estaba en el grupo. Estábamos en el último año de teología, eso nos pasó al pastor Marcos Salas, a Carlos Chubnik, a Ramón Arenas en ese tiempo, a mí y a otro colega. ¿Qué había pasado? Como siempre, nos íbamos a Medellín con visa de turista y al llegar, el encargado nos llevaba los pasaportes a Bogotá y nos hacía las diligencias para conseguir la visa de estudiante. Pero ese año que llegamos, se le murió un familiar al que nos hacía ese papeleo al colegio. Y como nosotros nos veníamos pronto a tener la campaña de graduación en Caracas, entonces el colegio decidió, bueno, como ustedes van a salir dentro de poco, vayan, tengan la campaña y vuelven a entrar con una visa de turista y le hacemos los arreglos. Pero resulta que cuando eso llegó, terminamos la campaña, llegamos allá, mandamos los papeles y cuando lo recibieron, se dieron cuenta que habíamos estado estudiando el año escolar con visa de estudiante, de turista, y las relaciones estaban medio mal, como tú siempre has escuchado entre Colombia y Venezuela. Entonces esos días estaba tensa la relación y decidieron, se van, deportados. Cuando vamos ese día al DAS, que nos están tomando los datos, ahí estábamos todos tristes, nos están deportando, imagínate lo que se siente. Yo estoy allí, me sientan delante de la secretaria y de pronto digo, pero ya va, un momento. ¿Y qué pasa si yo le digo que yo estoy casado con una colombiana? Y la mujer deja de tipear en la máquina de escribir y me dice, ¿usted está casado con una colombiana? Sí, me acabo de casar hace un mes. Eso fue en septiembre y me había casado en agosto con mi esposa, con Gladys. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer los papeles de ella. Desde agosto me casé y el matrimonio por la iglesia iba a ser en diciembre. Bueno, te resumo, Daniel, que cuando me pasa eso, el fin de semana anterior, Gladys había viajado a Medellín para llevarme el acta del matrimonio que le había llegado, que ya le había salido, el matrimonio civil, y por alguna razón ella se había regresado y me dejó el acta y dejó su cédula, las dos cosas que esa señora me pidió. Me voy yo al colegio, agarro mi constancia de matrimonio, la cédula de ella, la llevo y no me deportaron, pero sí me pidieron que debía salir para pedir otra visa y regresar. Me mandaron de todas maneras con el grupo. Me fui, colporté un mes y medio y me vine para graduarme. En todo eso, yo tenía un llamado, ya me habían hecho un llamado. Yo iba a trabajar como el pastor asociado de la Iglesia Central de Maracaibo. Ese fue mi llamado.
Pero un mes, o sea, principios de diciembre, recibo otra carta que dice no, se hizo un ajuste con su llamado y ahora va a ser preceptor asociado en Nirgua. Para mí eso fue un balde de agua fría, porque de verdad yo me había preparado, era para salir a trabajar con la iglesia. Nunca me habían ofrecido ser monitor y no me había emocionado eso para nada. Y ahora me dice el llamado que iba a ser un año, era un llamado por un año, ¿no? Era prepararnos a varios para tuviéramos la experiencia como preceptor. Y no me quedó otra que irme a mi llamado a Nirgua como preceptor. Hubiese querido cualquier otra cosa menos eso, pero fue una experiencia, Daniel, tremenda. De verdad, el Señor sabe lo que hace. Una vez más me confirmó, Dios sabe. Por eso, una de las cosas que he aprendido es donde Dios te diga, donde Dios diga, aunque a uno piense, no, pero no me siento cómodo, pero Dios escribe derecho en los trazos torcidos de los hombres. Así que siempre hay que confiar en lo que Dios dice. Esa es una de las cosas que te puedo decir. Por cierto, por ahí me están dando saludos, Fernando, saludos, Sí. amigo. Farías también, Ahí, bendiciones. Luis Sandoval. ahí, los comentarios. Luis Sandoval está en Ecuador. Wow. Sí, están Compatriota. aquí. Aquí hay otro comentario que quería mostrarle. Saludos de Ramón, Colombia. Ramón Castro, saludos. Y aquí está Jorgelia Jorgelia Estudillo. Astudillo. Sí, Jorgelia, abrazo Sí. para ti y para tu mami. ¿Cómo le recuerdan? Y también la hija. Aquí ella aclara también, la hija de De Yolvidia. Yolvidia. Sí, Yolvidia Eh, vivió con nosotros un tiempo allá en Guanare. Así que es mi ahí hermanita. están Y activos. Yolvidia entonces es mi sobrina. Pastor, anécdotas, recuerdos de su tiempo como aspirante al ministerio. ¿Alguna familia, algún compañero en específico que lo haya marcado porque lo apoyó, porque le echó la mano? Mira, tuve la experiencia de trabajar allí en Irgua, como ya lo sabes, fue un año. Después de ese año, que viví momentos inestables, sin duda. Mi primera fase fue difícil porque llego y ya habían empezado los muchachos. O sea, cuando yo llego, los muchachos están a mitad de año escolar, ¿ok? Así que fue un momento duro. Había muchos muchachos mayores que yo, inclusive yo era el preceptor y ellos eran mayores que yo. Así que eso se prestaba para algo No de es fácil. incomodidad en una casa. No, nada fácil. Pero ya cuando termina ese año y comienza el otro, pues ya yo estaba allí, ya tenía un poco más de experiencia y fue lindo, fue lindo. Recuerdo a muchos muchachos que estudiaron allí, que tuvimos una relación muy linda y todavía a través del tiempo se conserva. Así que ese año hasta mi esposa fue preceptora. Ella estuvo como asociada de la preceptoría de las damas y le fue fantástico hasta que salió embarazada, porque eso fue una de las cosas que nos impactó el comienzo del ministerio. Nosotros habíamos planeado que íbamos a tener hijos a los 2 años o 3 años, pero mi esposa salió embarazada a los 2 meses de casado, Daniel. Solo 2 mesecitos. Así que eso nos cambió los planes. Antes de salir de Nirgua, en noviembre nació mi hijo mayor, así que salimos de Nirgua con nuestro primer fruto. Y de allí pasamos a Carigua. A Carigua para mí fue, wow, un deleite, honestamente. Allí estuve en la iglesia del Este por 6 meses asociado, 5 meses, 6 meses asociado. Y luego el De quién? pastor, ¿Asociado con quién? allí estaba un pastor que era de Nicaragua, José Valdés.
Entonces al pastor le hicieron un traslado y me dejaron a mí a cargo de todo el distrito como desde julio. Y sí, entonces allí me tocó trabajar duro. Yo recuerdo que ese año, en diciembre, estaba bautizando las 2 últimas almas para alcanzar el blanco bautismal del distrito. Fue duro, pero fue muy emocionante. Luego me pidieron que iban a dividir el distrito y que con cuál lado me quedaba, y ya pues el corazón me lo tenía ganado el este y San Carlos, así que yo me quedé con el este y San Carlos, y el pastor Francisco Sánchez fue llamado para trabajar con la central y los distritos y las iglesias que allí correspondían. Mi experiencia en Acarigua, no, fantástica. Allí conocí a... Usted le tocaba San Carlos, todo eso. Sí, sí, el distrito abarcaba. Bueno, cuando me quedé solo era toda Carigua, todas las congregaciones que habían alrededor, y me tocaba Cojedes, San Carlos y 4 congregaciones más. Iba hasta la Sierra, Berreblén. Iba cada 3 meses allí. Eso era un desafío. Teníamos que subir. Si no pasaba el carro, eran 6 horas subiendo, Daniel. Era para mantenerse en forma. Y por cierto, una de las anécdotas que recuerdo con mucho cariño fue a un joven que era el director de uno de los del grupo Melodías, un Carlos Emilio. Esos muchachos, en verdad, nos dieron un apoyo tremendo en toda campaña, estaban ellos allí cantando y demás. Bueno, y se me ocurrió invitar a Carlos para que fuera conmigo. Y Carlos se va conmigo, y esa vez que fuimos allá arriba, a Berreblén y luego la sierra, no pasó ningún carro, ningún jeep, nada. Así que caminamos todo de ida, pasamos el fin de semana allí y nos regresamos de la misma manera, nadie pasó. Y lo que recuerdo es que cuando llegamos a la media semana, me encuentro con la mamá de Carlos. Y me dice la hermana Julia: pastor, ¿y usted qué le hizo a mi muchacho? Mi muchacho no se puede ni mover. Está todo dolorido después de esa salida con usted. Y eso fue inolvidable. Después de eso, ningún otro muchacho quiso ir conmigo. Carlos me echó la broma, porque Carlos le contó a todos que la travesía era larga. Así que eso estuvimos haciendo allí por casi 3 años y 8 meses más o menos que estuvimos trabajando en ese distrito. Bendición tras bendición, honestamente. Aquí hay una hermana en Acarigua que se llama Liliana Bolaños. Ella le recuerda a usted porque le compró un Volkswagen. O fue que usted compró un Volkswagen. El asunto es que a usted le recuerda por eso. Sí, yo tenía un Volkswagen cuando llegué allí. Eso lo compré en Nirgua. Volkswagen verde, fiel ese carrito. Y entonces lo vendí. Y allí mi hermana, espero que le haya salido bien, porque a mí me salió muy bien. Sí, sí. Y ella lo recuerda con mucho agrado. Ah, qué rico, qué rico. Me contenta. Luego, pastor, ¿cómo fue tu trayectoria, su recorrido desde Acarigua en adelante? ¿Cómo siguió su trayectoria ministerial? Bueno, mira, una bendición que recibí estando en Acarigua fue que en el año 92 me aprobaron para estudiar mi maestría. Y te digo, de igual manera, milagrosamente, yo no había pasado una solicitud y recibo un día la llamada del secretario y me dice: se te ha elegido para que vayas a estudiar la maestría en relaciones familiares. Y de verdad me encantó, me encantó. Fui a estudiar y justo unos mesecitos después me llaman para decirme que habían aprobado también mi ordenación. Así que en el 92 viví esa experiencia, nació mi hijo menor, empecé a estudiar mi maestría, fui ordenado y de paso en diciembre fui trasladado a San Cristóbal, allí a la iglesia de la Concordia, linda iglesia también, una iglesia de 400 miembros, era una cosa. Y además de esa iglesia eran 4 iglesias más y 7 grupos. Eso era un distrito enorme.
pero ese año bauticé y casé como no tienes idea, en solo 6 meses, porque estando allá recibí el llamado para venir otra vez a Barquisimeto, a trabajar en la Asociación Centro Occidental como evangelista. Así que de San Cristóbal me vine con mucha tristeza porque San Cristóbal era una ciudad preciosa y esos hermanos tremendos, trabajadores, incansables. Y así fue. Entonces de allí acepté la invitación, vinimos a trabajar como evangelista. Por 4 años estuvimos de evangelista. Luego Dios nos dio la experiencia por 3 años, perdón, como evangelista. Luego la experiencia de ser secretario de la conferencia. Allí estuvimos 4 años. Luego pasamos a Valencia, donde se hizo un plan de evangelista, de tener evangelista por zonas, así que yo estuve allí en Valencia por 1 año coordinando el evangelismo y me llamó Caracas, la Asociación Central, para ser evangelista de la conferencia y aceptamos el llamado. Linda conferencia también, tengo experiencias muy preciosas de Caracas. Y después de Caracas, se dividió el campo y fui nombrado presidente de la misión, de la nueva misión de Centro Sur, con sede en Maracay. Y a los 3 años fui invitado a trabajar como presidente de la misión venezolana oriental. Ese fue mi trayecto allí en Maturín. Y Dios bendijo vez tras vez, momentos difíciles sin dudas como se vive en todo ministerio, pero Dios escribe derecho. Dios ama a sus hijos y Dios nos cuida. Sí, señor. De su periodo como presidente de Maturín, ¿qué recuerda? ¿Recuerda la obra en el Bajo Delta, Alto Delta? Sí, seguro. En una de esas que estamos viajando allá, recuerdo que íbamos con esa emoción porque íbamos a visitar a varios indígenas, varios lugares donde se estaba haciendo obra. Y resulta que cuando vamos allí en una lancha que por cierto nos regalaron unos motores y compramos lanchas. Eso fue tremendo la obra que se hizo en ese tiempo. Y recuerdo que íbamos allí en una de esas lanchas cuando de pronto dio una vuelta, fue que se atascó. Yo creí que íbamos a salir volando de esa lancha. Se atascó, pero ahí seguimos el viaje sin dificultad hasta llegar. Y ese año se bautizaron cientos de indígenas. Yo creo que alcanzamos como alrededor de los 1,000 bautismos con indígenas. Fue una experiencia increíblemente maravillosa. El pastor Arce hizo un trabajo por allá muy lindo. Y también el pastor Martín Forbes, quien era el encargado, el vicepresidente Martín de la zona. Sí. Y sin duda Daniel González, que era el secretario y evangelista. Buen equipo teníamos. Viví una experiencia muy hermosa en el trabajo allí en Maturín. Ese año, porque de allí fue que recibí la invitación para venirme para acá. Y ese año se bautizaron. Cuando yo me vine, íbamos como en 3,600, 3,700, si no recuerdo mal, pero el año se terminó sobre los 4,000 bautismos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por 2 años consecutivos, la misión oriental fue la misión campeona en almas, gracias a Dios. Rafael. Allí está, pastor. Rafael Dager está reportándose. Pronto le haremos una tertulia. Pastores, saludos desde Orlando, Florida. Dios le bendiga ricamente. ¿Dónde vive ahora el pastor Orlando Rosales? Vivo en Columbia. Sí, vivo en Columbia, es el estado de Maryland. La ciudad se llama Columbia. Y aquí está la oficina de Chesapeake, está la Unión de Columbia y está la división norteamericana en esta ciudad que se llama Columbia. Cerquita de Baltimore, a media hora, y como a unos 40 minutos de Washington, D.C., la capital.
Aquí estamos. Ahí está respondiendo a nuestro amigo Rafael Daje. Pastor, háblenos un poquito de algo que yo sé que le alegra su corazón. ¿Cómo usted conquistó, cómo se abrieron puertas para que usted tuviese a quien hoy es su esposa a su lado? ¿Cómo fueron esos momentos de conquista y noviazgo? Mira, al llegar a estudiar mi segundo año de teología, ella estaba empezando secretariado. Ella estudió secretariado allá en Medellín. Y mira que nos pasó algo interesante. Desde la llegada, por una semana, Daniel, parece mentira, pero en una semana íbamos al comedor y no sé qué pasó, pero toda esa semana nos sentaban, porque allá uno entraba y le decía el que dirigía mesa dónde se tenía uno que sentar. ¿Ok? Y toda esa semana nos sentaron juntos. Nos, sen- nos sentaron, así que nos hicimos amigos desde el comienzo. Como que estaba todo eso fríamente calculado. Entonces nos sentaba juntos y ahí compartimos, nos conocimos y demás. Nos hicimos buenos amigos, y realmente nos hicimos novios como a los 6, 7 meses de estar allí en Medellín. Una chica muy especial. De hecho, dos hermanos de ella son pastores que sirven en Colombia. Uno hace poco se jubiló. Dos hermanas de ellas maestras trabajando en la obra. Un concuñado, que José Aranda, no sé si de pronto has escuchado de él. Por mucho tiempo él era auditor de APIA y venía a Venezuela y a toda Venezuela, todas las agencias las iba a auditar. Y el papá, pues prácticamente un pastor, dado a la obra, ganador de almas, dos tíos de mi esposa, pastores. Así que entramos en un ambiente donde sin duda encontré un apoyo muy especial. Gladys para mí ha sido mi fiel compañera, mi apoyo, una ayuda tremenda. La han querido en todos los lugares donde hemos estado, gracias a Dios por su trabajo. Y lo que ha estado Recuérdenos un haciendo poquito. Disculpe, es, siga, pastor, siga, disculpe. no, que lo que ha estado haciendo aquí, pues también tremendo. Los hermanos la quieren mucho. Qué bueno, pastor. ¿Quién los casó? Recuérdenos un poquito ese día del matrimonio, donde fue. Mira, como te dije, nos habíamos casado en agosto por civil. Yo viajé a Calarcá, que es la ciudad de mi esposa, y estando allá, pues habíamos hecho planes agosto del año 87, algunos días atrás, agosto del año 87. Y resulta que el matrimonio lo planeamos para diciembre. Pero como me deportaron, bueno, tuve que salir, eso no estaba en planes, tú sabes, un muchacho que apenas colportando para ir a pagar los estudios, pues eso fue un golpe duro, pero me fui a colportar, pagar mis pasajes para venir a la graduación. Tuve el privilegio de graduarme, de estar allí con mis muchachos. Y luego allá a Calarcá a visitar a mi novia, mi esposa por civil, y estando allá con el suegro, yo le digo, oye, suegro, las cosas con esto de tener que irme y demás me han complicado un poquito el panorama. De hecho, he estado hablando con Gladys y estamos pensando que lo mejor va a ser que yo vaya, trabaje unos 3 meses. Ya tengo el llamado para iniciar en enero, trabajo 3 meses y me vengo para el matrimonio. Y el suegro me dice, hijo, no te preocupes. Usted encárguese solo de los papeles y de los pasajes y yo me encargo de todo lo demás. Así que Daniel, ese suegro se portó de maravilla. A la altura, a la altura. A la altura, a la altura, sabiendo las limitaciones que teníamos. Y eso hice, colporté por los papeles, por los pasajes y todo eso. Me fui en diciembre y tuvimos el privilegio de ser unidos allí en matrimonio. El pastor que nos casó es Bernardo Rodríguez.
el pastor Bernardo, era muy amigo de la familia y mi esposa le pidió a él que nos casara. Así que tuvimos el privilegio de ser unidos en matrimonio con él. Qué bueno. Pastor, en cuanto a su dicha matrimonial, ¿qué representó para usted la llegada de sus hijos? Háblenos un poquito sobre la experiencia de padres en el contexto del ministerio. Bueno, te digo, como ya te mencioné, a los 2 meses de estar casado, recién casado, estábamos en luna de miel todavía y salió mi esposa embarazada. Así que para mí eso fue, yo recuerdo como si fuera hoy cuando fui a buscar los exámenes, los resultados, y cuando veo el resultado, yo creo que me puse pálido, hombre. Lo que menos esperaba era que mi esposa estuviera embarazada, así que fue un impacto tremendo. Pero nació nuestro hijo Orlando José, muchacho grandote desde que nació. Pesó bastante y midió bastante. Bueno, ahorita mide 6 pies, .3. Te estoy hablando de 1,92, 93, más o menos de estatura. Y siempre fue grandote. Y luego a los 3 años, ya después con más experiencia, a los 3 años y medio, nació nuestro segundo hijo, Orlando Daniel. Mi esposa hizo un trabajo maravilloso con ellos. Nosotros nos habíamos propuesto que mientras nuestros niños estuvieran pequeños, no estuvieran en la escuela, ella se iba a dedicar a ello. Ese fue el trato, ella estuvo totalmente de acuerdo, yo también, juntos decidimos. Y así fue, así que mi esposa fue mamá tiempo completo de esos muchachos y eso, imagínate, yo era evangelista saliendo, viajando, teniendo 2, 5, 6 campañas al año, 3 semanas, porque en ese tiempo era así. No, el trabajo que hizo mi esposa, fantástico. Mis muchachos pues están en la iglesia, mi hijo mayor estudió administración y mi hijo menor nos dio la grata sorpresa, la grata bendición de decidir estudiar teología y estando aquí, él decidió y se fue a estudiar, le apoyamos para que fuera a estudiar a Argentina, donde se graduó y gracias a Dios está sirviendo al Señor también como pastor, así que puedo darme el gozo, de verdad es un gozo poder decir que mi colega, el hijo menor, es mi coleguita. Y te comparto, Daniel, que estos días recibí una noticia maravillosa. Le llamaba a la administración a mi hijo menor, que está trabajando como pastor de jóvenes en una iglesia americana en Texas. Y le llamó para decirle que había sido elegido para su ordenación. Así que ya tuvo la entrevista y me acaba de decir hace unas semanas atrás que la ordenación será el 12 de diciembre con la bendición del Señor. Así que mis muchachos siempre nos apoyaron y hoy uno es de pastor y qué bendición. De verdad estoy feliz de haber podido contribuir en algo para que nuestros muchachos estén en la iglesia. Qué bueno. Tiene mucha alegría, pastor, al contar todo eso, esas oportunidades que se han dado a su familia. Sí, sin duda. Y ahora tiene un hijo colega. Sí, y te cuento que cuando él me dijo sentía el llamado de estudiar teología, yo traté de no demostrar tanta emoción, ¿no? Traté de ser muy comedido y le digo, bueno, hijo, mira, esto de estudiar teología es un llamado. Y algo tú debes estar seguro es de que Dios te llamó. Si Dios te llamó, todo lo demás viene por añadidura. Y le dije, está bien, te voy a apoyar, pero con una condición, que en ese primer año de teología que tú vas a hacer, estés claro de tu llamado. Si tú me dices, papá, pasé el año, estudié, pero no sentí, no me siento, tranquilo, ese año no se ha perdido, creo que va a ser un aprendizaje sin lugar a dudas, pero si el Señor te llama, alabado sea Dios. Y mira que se fue. Yo le había dicho, ¿por qué no estudiar aquí en Tennessee, que es una de nuestras universidades buenas, prestigiosas? Y él decidió no, que Argentina. Claro, en Argentina estaba la novia.
Entonces, bueno, le apoyamos a ir a Argentina. Y tú te puedes imaginar, yo lo que deseaba era que llegara terminar el año para que él llegara y me confirmara. Y la primera pregunta que le hice cuando ya estábamos juntos aquí, después de retornar, le pregunté, bueno, hijo, y dime, ¿cómo está el asunto de tu llamado? Y ahí el chico, con alegría en su corazón, me dijo, sí, papá, esto es. El sentido que Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, seguro. Es emocionante. gloria a Dios. Sí, porque la estadística dice, arroja que generalmente los hijos de los pastores no desean ser, o no desean ser pastores, Sí, generalmente. Y cuando un hijo decide ser pastor es porque sí. le ha impactado pues, de forma positiva el ministerio. Y Gracias a Dios. debe ser bonito. Sí. Gracias a Dios. Pastor, aquí hay un comentario que está haciendo nuestro amigo Edwin Rovechi. Ya se Ajá. lo voy a presentar. Eh, Edwin Rovechi, ahí dice, saludo al pastor y jefe, gracias por compartir su testimonio. Definitivamente Dios le ha dirigido siempre y sé que sigue haciéndolo. Saludos a la familia, excelente programa, Daniel. Gracias, amigo Edwin Rovich. Edwin, Eso, pastor. tengo el gozo de tener a Edwin aquí en el territorio de Chesapeake. Es un tremendo muchacho, buen pastor y que Dios siga bendiciéndole también. Gran amigo, gran amigo. Sí, Entonces, sí. pastor, ya estamos digamos, en los finales de la tertulia. Hemos abarcado varios tópicos de su experiencia como pastor. Quisiera preguntarle, ¿qué pastor a lo largo de su ministerio usted lo ha considerado digno de imitar? Que ha sido su modelo, que usted lo ha tomado como referencia, que lo ha Mira, inspirado. sí, he tenido, no te puedo decir que uno solo. Realmente cuando estudié en Medellín, uno de los pastores que me impactó bastante por su ministerio, por su trayectoria, porque era una inspiración, el pastor Humberto Treyer. Pastor Humberto Treyer fue mi profesor de Daniel, de Apocalipsis, de religiones comparadas, en fin, de muchas clases. Pero su sencillez, su humildad, de hecho tuve el privilegio al comienzo de invitarlo a estar aquí en unas conferencias conmigo y disfrutamos esa estadía juntos. Te digo que de verdad eso impactó mi vida, mi ministerio, una dedicación especial, esa pasión por la enseñanza de la Biblia. Fue muy especial para mí. También otro pastor que nos inspiró por su trabajo, por su compromiso con la obra, fue el pastor Joel Manosalva. Pastor, ya cuando yo llegué a trabajar a Barquisimeto como director de ministerios personales, estuve asociado a él y a los pocos meses él se jubiló y quedé a cargo de los ministerios de la iglesia que había para ese entonces. Y para mí él fue también de mucha ayuda. Varias veces me senté con él, pedir su consejo, su orientación. Eso fue de verdad bastante especial. Y así como él, otros que fueron marcando la vida, el ministerio nuestro a través de los años. Cuando estaba estudiando, el pastor Gamaliel Flores fue muy especial, un buen profesor, buen amigo. ¿Qué decirte de colegas cercanos? En ese tiempo estuve muy cerca del pastor Hernán Zúñiga cuando él laboraba en la conferencia, buen amigo, sigue siendo mi amigo. Y en fin, son muchos, realmente mencionarlos por nombre, pero me inspiraron. Colegas que hicieron un trabajo lindo y especial. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que usted haga referencia a esos pastores y lo haga con mucha alegría, con satisfacción, porque sumaron, aportaron a lo que es el desarrollo ministerial
en este caso usted que es nuestro invitado. Tengo 3 preguntas, pastor, finales. Una es, ¿alguna experiencia de fe que usted haya hecho frente a lo largo de su ministerio? ¿Puede contarla? Bueno, mira, te voy a contar una que para mí fue muy linda. Estaba en Acarigua. Había salido ese tiempo que te dije que me habían dejado solo ya, encargado del distrito. Y resulta que voy a hacer una visita como a 40 minutos de Acarigua. Era un lugar donde se estaba abriendo obra y allí tenía unos candidatos, íbamos a tomar decisión. Y me voy en mi Volvajito verde. Y me voy y llego allá. Me estacioné. La carretera era destapada, así que era de piedras, de granzón. Y bueno, eso fue como unos 20 minutos en granzón y llegué. Y resulta que allí di el estudio bíblico, ahí emocionado, varias personas participaron y fue lindo. Terminando eso de dar el estudio bíblico, salgo. Cuando llego a mi carrito estaba un caucho espichado. Entonces, cuando voy a sacar el gato, no me quería trabajar. Entonces habían unos jóvenes que les invité a que me ayudaran y cargamos, subimos el carro, pusimos una piedra y saqué el gato. Y cuando le pongo el repuesto, estaba sin aire, Daniel. Increíble. Dije, wow, ¿qué pasó? Pero bueno, no me quedaba otra alternativa que agarrar mi carrito y me vine poco a poco con ese caucho sin aire. Como te podrás imaginar, no fue mucho lo que pude rodar, así que me alcancé a rodar un kilómetro o algo más y de pronto ya era no caucho, ya no había llanta ahí, lo que había era el ring. Se quedó fue el ring y allí, bueno, y ya se estaba oscureciendo. Hice una oración de fe, Daniel, que recuerdo, wow, extraordinario. Le digo, Señor, ya se me va a hacer de noche aquí. Y era carretera, no veía casas por ningún lado en esa sección. Y no pasaba carro, no había visto ni un carro. Cuando yo hago esa oración y abro los ojos, ¿qué te podrás imaginar, Daniel? Venía otro Volkswagen con una parrilla arriba. Yo lo veo cuando está pasando una curva y se deja ver, como que te diré, como a un poco menos de 1 kilómetro. Y cuando veo un Volkswagen amarillo y resulta que arriba cargaba una parrilla con dos cauchos que tenían rines. Yo a la distancia no lo vi, pero cuando ya llega veo que son los 2 cauchos y que tenían rines. Y entonces el hombre se dio cuenta de mi necesidad y se baja, se para, saca su gato, porque recuerda que el mío yo no estaba funcionando, y me ayudó, levantamos, me prestó uno de esos cauchos, lo pongo, y luego me acompaña para ir al pueblito que estaba como a ese pueblito ya estábamos como a unos 15 minutos. Se regresó conmigo. Sacamos, mandamos a reparar. Cuando yo vengo a darle gracias, no lo encontré. No lo encontré, se desapareció. No supe más nada. Claro, en todo ese momento los contactos que tuve fue muy agradecido, pero quería despedirme y darle las gracias. No estaba. No me preguntes, Daniel, cómo pasó eso. Yo no había visto carro y menos un Volkswagen y que pasara con esas llantas allá arriba, esos cauchos allá arriba. Lo que sí fue que vi la mano de Dios. Fue una respuesta de fe a una oración de fe, de verdad. Vi la mano de Dios. Gloria a Dios. No me dejó por allí a la oscuridad porque ya se iba a oscurecer. Y esa era mi inquietud y no tenía celular para decirle a mi esposa por aquí estoy y nada de eso. Así que Dios nos acompañó definitivamente. Eso y muchas otras cosas te pudiera contar. Gloria a Dios. Dios obra en sus hijos.
Gloria a Dios. Gracias, pastor, por contar esa experiencia. Segunda pregunta de las finales, pastor. Ujú. ¿Cuál es su mensaje como pastor dirigido al cuerpo ministerial que sirve actualmente? Sus consejos al equipo Mira, ministerial que sirve actualmente. lo mejor que te puedo decir que me ha ayudado a mí es a estar claro con nuestro llamado. Daniel, fuimos llamados a ser pastores. Y si Dios nos ha llamado, nos llamó para siempre. No hay, no hay otra alternativa. Si Dios te llamó, pues mantente eh, dependiendo de Él, buscándole, alimentando tu alma de la presencia de Dios. Y eso le seguirá dando significado a tu ministerio. Donde estés, lo que estés haciendo, hazlo para el Señor. No te desanimes. Mira, los desánimos, los desalientos vienen. Esa es la lucha que podemos tener con el enemigo, porque él sabe la obra que nos ha encargado Dios en nuestras manos. Y mi mejor consejo es, depende de Dios, no bajes la guardia, sigue amando al rebaño, a las ovejas, y sigue amando el ministerio de alcanzar a los que no están. Creo que mientras estemos haciendo eso, dependiendo de Dios, enamorados del Señor y de esa promesa maravillosa de pronto verlo venir, sin duda su espíritu nos sostendrá. Amén. Buen consejo, pastor. Y la última, ya para finalizar, es la siguiente. ¿Cuál es su versículo preferido? Y por favor, denos un breve mensaje en función de ese texto. Eh, Hay varios versículos preferidos, de verdad. Pero me gusta mucho el que dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en una guerra, estamos en una guerra. Y lo encontramos aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Siempre vamos a tener dificultades, porque el Señor las tuvo, Jesús las tuvo. Y Él nos dijo que si vamos a enfrentar luchas, porque estamos llevando una cruz, recuerda, lo menos que podemos hacer es confiar en el Señor. No hay mal que al final no sea para bien de los hijos de Dios. A los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Si Dios con Amén. nosotros, ¿quién contra nosotros? Me encanta eso. Mira, suceda lo que suceda. Hemos sido llamados por un Dios poderoso y ese Dios poderoso ha prometido defendernos, ha prometido cuidarnos, ha prometido acompañarnos. Él ha dicho, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios contigo, si Dios conmigo, ni la economía, ni los problemas sociales, políticos, nada podrá hacer que perdamos de vista el objetivo, el llamado que hemos recibido y el privilegio de ser los obreros en la causa del Señor. Amén. Amén. Pastor, ha sido maravilloso lo que hemos compartido en esta noche. Y estoy muy agradecido porque usted ha sido muy sincero y sus experiencias y su historia nos sirve de referencia para seguir adelante. Usted, estoy seguro que es como los demás pastores que dicen, bueno, pero yo soy un ser humano normal, no quiero ser modelo, pero lo que importa es lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, la manera como Dios se ha manifestado y eso sirve de ejemplo para todos nosotros. Y hemos tenido una participación de amigos que han estado en vivo desde el comienzo porque desean aprender de su experiencia a través de la tertulia. Quisiera, pastor, presentar aquí unos comentarios que han hecho últimamente para honrar a quienes nos han escrito. Fíjense este comentario que acaban de hacer. Usted debe conocer a esta persona. Se llama Gladys Rosales. Dice, hoy cumplimos 42 años en el Evangelio. Gloria a Dios.
Sí, señor. Bendiciones para ti, mi hermanito. El Señor siempre esté contigo, nunca te abandonará. Te amo. Ahí De ustedes igual entonces manera. Sí, de hecho está. nos bautizamos el 30 de septiembre de 1978. Así Uy, que las cuentas están bien. sí. Esta tertulia había que hacerla el miércoles, pues me hubiera dicho, pastor, para celebrar el bautismo. Sí, estamos de Casualidad. aniversario Gloria a de Dios, vale. Sí, cumpleaños. señor. Bueno, mis saludos a nuestra hermana Gladys Rosales. No la conozco en persona, pero al conocer al pastor Rosales, asumo cómo es su calidad humana, asumo cómo es su calidad de amistad y mi deseo es que siempre siga poniendo en alto lo que Dios ha hecho en su vida. Vemos aquí el comentario de nuestra hermana Eva. Saludos, pastor, buenas noches. Saludos a su esposa y el Señor le siga bendiciendo. Saludos a su beba. Aquí vemos este comentario de Gracias, nuestra Eva. Ludis, hermana Ludy Rivas. Ahí está. Un abrazo de la hermana Josefina Rivas y familia desde Guanare, Portuguesa. querida familia. Mi Sí, familia, ya en Guanare. sí, Gracias, señor. Ludis. Su Saludos. querida familia está pendiente de la transmisión de hoy. Aquí tenemos el comentario de María Ballesteros. Ballesteros. Ajá. Ahí está haciendo su comentario y también el de Gracias, Mariela. Rachel, Gracias. también el de Rafael Frías desde Maturín. Pastor, les recuerdan en Maturín, Estado Monagas. Vemos Gracias, entonces cómo Rafael. se han manifestado. Agradecido, Pastor, por su apoyo, por su colaboración, por su disposición. No, muchas gracias. Siempre estuvo pendiente desde el momento que conversamos y me agrada eso, el hecho de que usted nos apoyó, apartó el tiempo y nosotros ahora hemos disfrutado de esta No, muchas tertulia. gracias. Hemos aprendido de su historia y de su experiencia. Saludos, pastor, y mi respeto para usted, para su familia. Que Dios le siga bendiciendo, prosperando en cada uno de sus desafíos. Hoy día está en otro territorio. Su corazón sigue estando en Venezuela, pero sigue usando usted allí donde se Amén. encuentra en Amén. este momento y esperamos Amén. que te vaya muy bien. Ahí está Bravo Vergasta ya haciendo su último comentario y dice, mi pastor Rosales, saludos, mi primer presidente, Abrao Vergasta. Gracias, Bravo. El doctor Abrao, saludos. El doctor Mira, Abrao. sí, señor. Sí, Mira, pastor, no sé Daniel, si usted mira, desea dar unas palabras finales, díganme. sí, me encantaría, Daniel. Gracias por el privilegio que me das. Me he gozado poder comunicarme con mis hermanos en Venezuela y dejarles por seguro que si estamos aquí, el venir para acá, el venirme aquí a Estados Unidos, no creas, me fue fácil, no fue, me costó. Yo recuerdo que cuando me estaban por dar la visa, que fui, llevé todo, yo decía en mi oración, Señor, si esto no es tuyo, tráncalo, que no me la den. Y de verdad que quería que no me la dieran. Pero bueno, Dios sabe, nos permitió venir. Recuerda que cuando me vine ya hace 12, 13 años, increíblemente, las cosas no estaban como están ahora. Y veo atrás y sin duda Dios sabe lo que hace. Esto nos ha permitido ayudar a la familia y ayudar a varios iglesias y demás. Y confío en el Señor que pronto nos sacará de esto en Venezuela. Y bueno, si no se arregla la Amén. Venezuela como quisiéramos, que el Señor venga pronto, porque de verdad este mundo está Amén. insoportable. Pero bueno, mientras estemos con vida, mientras el Señor nos dé salud, Daniel, que Dios siga bendiciendo tu ministerio, que Dios siga bendiciendo Amén. el Muchas ministerio gracias. de cada pastor que nos escucha a través de este medio, de cada hermano cada vez más comprometido en las luchas, en las pruebas, como los guías mayores, bajo frío, bajo calor. Que Dios nos permita seguir avanzando con fe y por fe hasta que veamos a Jesús. Gracias, Daniel, por este privilegio. Lo hemos disfrutado
y anhelamos que Dios siga bendiciendo este ministerio precioso. Amén. Muchas gracias. Pastor, yo creo que a nuestra audiencia le agradaría escuchar una oración de su parte ya para finalizar la tertulia. ¿Cómo no? Señor y Dios, gracias por ser nuestro maravilloso creador, sustentador y redentor. Gracias, Padre, porque a través de estos medios acortas la distancia y hemos podido estar en contacto con nuestros queridos hermanos, queridos colegas en Venezuela. Gracias por la labor que realiza Daniel. Síguele bendiciendo en su ministerio, a su familia, a su esposa, a sus hijos, y así a cada uno de nuestros seres amados. Manténnos en la fe. Ya falta poco, Señor, para poder estar contigo para siempre. Pero mientras llegue ese momento en que te veremos ver venir en las nubes de los cielos, permítenos por fe seguir avanzando y tener la confianza de que tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por este programa. Gracias por este momento de compartir. Te entregamos de nuevo, renovamos nuestra entrega a ti de todo corazón y síguenos usando para bendición. Cuida de cada uno de los que participan de este programa, manténnos firmes y que tu Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por apoyarnos. Puede ver, dice Pastor Rosales, mi saludo. Usted nos bautizó cuando era pastor en la iglesia. Es nuestra hermana Eva. Está haciendo su comentario. Eva, qué placer. Está Karina Aguirre, este pastor me bautizó a mí en Morichal. Karina, qué bendición. Que te mantenga el Señor fiel. Gracias, Pastor Daniel y Pastor Orlando. Fue edificante. Dios le bendiga. Rafael Laje. Rafael. Los últimos comentarios. Amigo, esperamos saber de ti. Apreciados amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche, donde tendremos la próxima tertulia. Feliz noche para cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones.